La escritora y académica peruana María Teresa Grillo, quien radica en Canadá, estuvo en Lima de paso para presentar su primera novela. Se trata de El límite del alba, publicado por Lluvia Editores. Una interesante novela en la que destaca la destreza de su autora por crear personajes. Una novela de personajes, diríamos. Pero también es ambiciosa en el sentido de que la historia abarca varias generaciones. Justamente sobre esta novela, que recomiendo y que pueden encontrar en librerías, conversé con María Teresa y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías funcionan ya de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería El Virrey. Pueden encontrarla en su local en el Óvalo Bolognesi 510 en Miraflores y por supuesto también seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a María Teresa Grillo aquí en Letra Capital. Hola María Teresa, primero que nada gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu novela El límite del alba, que ha sido publicada por Lluvia Editores en una muy bonita edición. ¿Cómo estás, María Teresa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el espacio. Bueno, yo quisiera empezar esta charla preguntándote algo que para mí es una obsesión, casi diría yo, que es el origen de los libros, ¿no? O sea, cómo nace una novela como esta, ¿no? Si recuerdas ese primer germen, ese disparador. Sí, bueno, cuando yo empecé a escribir esta novela, me fijé en una persona de la vida real, ¿no? Una persona que ya era una persona grande, digamos, con bastantes años, y que tenía una historia peculiar, que es el personaje de Camila, ¿no? Que viene de niña, de Chile, y esta persona me parecía admirable en muchos sentidos, ¿no? Y muy especial, con características pronunciadas. Entonces siempre me preguntaba cómo tendría que haber sido su vida para que esta persona tuviera estas características. Y dije, es una vida como interesante para novelar, y empecé a escribir sobre esta niña que viene de Chile. Entre esa venida de Chile y lo que yo conocía, algunas cosas, mucho me inventé, ¿no? No es que el personaje sea exactamente ese personaje, pero digamos que eso fue lo que me inspiró. Ahora, la historia terminó siendo, bifurcándose, siendo una historia mucho más extensa que terminó cubriendo 3 generaciones, pero eso no estaba previsto, no fue saliendo así. Uh-huh. Qué interesante, porque justamente te quería preguntar sobre eso, ¿no? La novela abarca varios personajes, digamos, que justamente tienen que ver con 3 generaciones. Es decir, que el marco temporal es bastante amplio, ¿no? Y aparte, digamos, de los conflictos, dramas entre los personajes, también nos muestras una especie de fresco eh, de las diferentes coyunturas, digamos, políticas y sociales de las distintas épocas. ¿Eso en qué momento lo decidiste? ¿Salió natural? Creo que fue saliendo como el escenario que iba transcurriendo, y es una mirada muy desde Lima, de alguna manera, ¿no? Aun cuando tiene espacios de provincia. Y creo que se fue definiendo como para dar un escenario, ¿no? Que iba transcurriendo, ¿no? Los hechos importantes que iban transcurriendo, o cómo se iba formando esta ciudad que yo describo y que creo que es una ciudad arrogante, una ciudad con muchas disparidades, ¿no? Una ciudad como muchas ciudades de Latinoamérica, pero en particular Lima me parecía una ciudad muy conflictuada en ese sentido, ¿no? En el sentido de sus espacios sociales. Entonces un poco mirar hacia atrás con los personajes, a través de los personajes que también se bifurcan en diferentes espacios sociales, o se van dividiendo, ¿no? Las personas, y van ocupando distintos lugares en este escenario. Y a través de ellos ir mirando también estas disparidades, estos conflictos, cómo va evolucionando Lima de alguna forma, y de alguna forma también estos problemas que tiene
el, la sociedad peruana, ¿no? En general, no solo la limeña, pero la peruana, ¿no? Que también se pueden vislumbrar allí, ¿no? Entonces después ya se abre un poco más hacia las provincias y hacia un escenario más nacional en una época que es, o sea, cuando va a terminar, la novela termina en los 90, ¿no? Que ya es más familiar para mí. Uh-huh. Ahora, otra cosa interesante de la novela me parece que es la construcción de los personajes. Es decir, a pesar de que hay varios personajes, están bien construidos. Es decir, uno siente las interioridades, la psicología de los personajes, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el sentido de que la toma de decisiones de cada personaje de alguna manera orienta su vida, ¿no? Pienso, por ejemplo, se me viene ahorita a la mente sin ánimos de spoilear, una pareja en la que el hombre, digamos, tiene una mirada más de ambición, ¿no? Y más bien la chica quiere más bien quedarse en el lugar donde está porque considera que es su lugar, ¿no? ¿Cómo fuiste armando estos personajes tan diversos, pero al mismo tiempo tan individuales, digamos, ¿no? Que cada uno que tenga su propia psicología? No lo sé, o sea, no Uh-huh. los armé de antemano. Esta es una novela que yo escribí como retazos, o sea, escribía sobre un personaje Uh-huh. y trabajaba el personaje y después escribía sobre el otro, los iba engarzando, pero no la escribí metódicamente de principio a fin, con un plan Uh-huh. inicial, sino que fue a través de los personajes, ¿no? Entonces trabajé más este personaje y entonces después le daba como más fuerza y de alguna forma fui completando, digamos, los huecos que iban quedando entre escena y escena. Me tomó bastante tiempo y, y no, yo diría que partí de los personajes, que trabajar los personajes era lo más placentero para mí. O sea, trabajar porque el personaje que tú dices que es Camila, ¿no? Que no quiere moverse, ¿no? Cuando lo que se espera es que todo el mundo quiera una movilidad social, pero a ella le incomoda eso, ¿no? Que quiere quedarse en ese lugar. Y necesitaba hacer de alguna forma, esa historia produce que haya dos familias distintas, ¿no? El que ella se quede Uh-huh. y el que él se vaya y forme otra familia, ¿no? Entonces, y produce la posibilidad de que después en la tercera generación todos se reúnen. Sí. Si no me equivoco, Aldo puede ser el personaje que se va. No, es Carlo. Carlos, perdón. Aldo es el Es hijo el de hijo, Carlo. justamente. Porque claro, lo interesante es que ese personaje mantiene su visión de, no diría de arribismo, pero sí de ambición, ¿no? Que incluso lo traslada al hijo, ¿no? Él se siente una satisfacción personal cuando el hijo, por ejemplo, se casa con una chica muy adinerada, por ejemplo, ¿no? Y sufre una decepción más adelante, no quiero decir por qué, pero va a pasar algo que también lo toca a él, más incluso que al hijo, ¿no? Uh-huh. Eso también me parece muy interesante. Sí, es y es también cómo se incluyen estos hechos históricos, Uh-huh. ¿no? Que al final causan esta circunstancia que tú dices, y a la vez cómo afectan a los personajes. Pero sí creo que los personajes, no me había fijado en eso que dices, pero creo que se mantienen en su ley, por así decir, que son coherentes, ¿no? Tal Uh-huh. vez, ¿no? No quiero yo alabar mis personajes, pero yo lo que creo es que he tratado de que mantengan esa coherencia en sus ideas, en sus formas de pensar, sin ser personajes demasiado exagerados, Uh-huh. creo. O sea, que en ese sentido he tratado de construirlos como personas, no las malas y las buenas, sino las personas Claro, como somos las personas. claro. De hecho, Camila, por ejemplo, que si bien se queda, ¿no es cierto? No quiere irse con Carlo. eh, Luego, al principio, como que se opone a la relación de su hijo con una chica, ¿no? Pero finalmente termina cediendo, digamos, ¿no? Que de alguna manera también tiene coherencia con su manera de ser, digamos, ¿no? A pesar de que, claro, hay un momento en que le parece que quizás no sea la conveniente, ¿no? Porque es su hijo.
Claro, porque también está en el sentido de Camila está como el hijo era todo lo que ella tenía, ¿no? Y era por quien vivía, ¿no? Por su esfuerzo, era por quien se esforzaba y tenía grandes expectativas, ¿no? Para el hijo, y no le parecía que la pareja que escogía el hijo estuviera a la par que su propio hijo, ¿no? Porque su hijo, ella le había dado una educación, ella se había esforzado y pensaba eso, pero finalmente es una persona que va con la vida como todos, ¿no? O sea, al final hay tantas circunstancias en la vida, ¿no? En nuestras propias vidas que queremos que sea de una manera, pero termina siendo de otra y las personas se van adaptando, ¿no? No es el caso de, como dijiste tú, de Carlo, que finalmente, bueno, tampoco quiero contar la novela, pero claro, que hay menos aceptación a sus planes, ¿no? A que algo descalabre sus planes. Entonces sí, pero cada personaje es distinto, ¿no? Porque es como es, ¿no? Pero de alguna forma pienso que los personajes que están en esa novela son un poquito como los personajes de la vida real, o por lo menos creo que toda persona que escribe intenta eso, ¿no? Ahora, también el tema del amor está muy presente en la novela, ¿no? Es decir, digamos, hay bastantes relaciones que se establecen entre varios personajes, entre varias generaciones, pero hay una que, por ejemplo, a mí me llamó la atención, por momentos me hace recordar a una novela de García Márquez, por el tema de la devoción de un personaje hacia la mujer, ¿no? Que le ofrece casarse con ella, criar a su hijo a pesar de que no es suyo, ¿no? En una especie de convivencia casi de hermanos, digamos, ¿no? Eso me parece muy interesante. No quiero decir luego qué va a pasar después porque va a haber sorpresas, pero me parece una relación interesantísima. Yo diría que eso me costó más trabajo, porque era una situación inusual. ¿No? Entonces creo que tratar de que la novela reflejara el por qué esta persona haría eso, ¿no? Entonces irme más atrás en su infancia y en su vida para que esa circunstancia pudiera aparecer de manera natural en esa persona, ¿no? Lo que no sería tan natural en otras personas. Sí. Bueno, y la novela tiene pues varias situaciones sentimentales, varios desencuentros, pues está el tema social del que hablamos al inicio, ¿no? Pero la estructura, que también es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Esta estructura fragmentaria, que más o menos tú ya me estabas contando pues que la escribiste así por fragmentos, pero que está urdida, ¿no? Muy de manera perfecta, digamos. Alguien podría pensar que en realidad tenías la idea del conjunto completa, ¿no? Al momento de empezar a escribirla, porque está muy articulada. Ese atar hilos, ¿no? Tiene que ver con los personajes, ¿verdad? Es decir, los personajes de alguna manera son los hilos que unen todas esas escenas. Sí, y es la construcción de personajes y también es, o sea, eso es lo que tal vez cuesta mucho más trabajo, ¿no? Sobre todo si uno no tiene el plan inicial, porque al final cuando uno trata de unir todo, que es creo lo que más trabajo me dio, de unir todo de principio a fin, ¿no? Y después también, o sea, tuve que hacer como una especie de un cuadro gigante con cada personaje y con todos los hechos, ¿no? Por un lado, los hechos que habían ocurrido en casi un siglo, y los hechos importantes, y por el otro lado, cada personaje para poder ver su edad y cómo calzaban los hechos en la vida de cada personaje, ¿no? Para que pudiera calzar todo. Y me encontraba a veces con que no calzaba, con que yo había escrito algo pero no corresponde a la época, y tenía que sacarlo de la novela, o sea, al final, y poner algo distinto, ¿no? Para que pudiera. Entonces eso es
es una consecuencia de no escribir ordenadamente con un plan. Pero por otro lado creo que yo no podría escribir de otra manera, ¿no? Escribía a partir de los personajes, a partir de las escenas con los personajes y lo que yo recordaba del pasado del Perú. Entonces lo iba encajando en las historias y a veces ocurría que no encajaba perfectamente, que por ejemplo, justo me reía porque con una amiga contándole eso, ¿no? Que yo había escrito el personaje de Justo, no sé si lo recuerdas, el que es afiliado a un partido político y... Claro, hijo de Justino. Hijo de Justina. De Justina, perdón. Sí. Claro, entonces, el esposo muere apedrado. En una claro, huelga, ¿no? Huelga, entonces sí. Él ve eso y después más adelante se afilia. Pero la época de, digamos, que él vive políticamente, ¿no? En su actividad política, requería que tuviera cierta edad. Y él es hermano de esta muchachita con la que se casa el hijo de Camila, con la que, ¿no? De la que hablábamos antes, y es y es otra época, es otro, o sea, es mucho después. Entonces tuve que hacer que Justina tuviera muchísimos hijos para que uno fuera el mayor y ella fuera la menor, y esa distancia de años pudiera calzar perfectamente y con naturalidad dentro de los hechos, ¿no? Entonces esas son cosas que ocurren porque uno no tiene el plan, yo creo, pero al final hay que subsanar cada detalle y toma tiempo, pero creo que es importante hacerlo o tratar de hacerlo, ¿no? No sé si lo habré hecho a la perfección como tú dices, pero intentarlo. No, sí, está bastante bien. De hecho, un poco para ir terminando, si la novela, digamos, hay muchos personajes importantes, en realidad es una novela de personajes. Si la novela empieza con Camila, de alguna manera termina con Isabel, ¿puede ser? Isabela, sí. Isabela, que también es otro personaje bastante particular y bastante peculiar, ¿no? Es decir, es una chica que tiene un compromiso social fuerte, a pesar, digamos, del ambiente en el que nace. Sí, es cierto. O sea, y yo creo que es como una bisagra, Isabela, entre un mundo y el otro, y también es un personaje desde mi punto de vista, ¿no? Porque yo escribí esa novela hace tanto tiempo y yo hago crítica literaria, ¿no? Porque es de alguna forma escribo artículos sobre literatura porque es mi profesión. Entonces, cuando yo misma examinaba mi propia novela y pensaba en Isabela, pensaba que tal vez Isabela era, porque Isabela tiene una hermana, ¿verdad? Y que Isabela era un poco como la utopía, como lo que no se podía, como la perfección que era imposible de alcanzarse en la sociedad. Y la otra hermana, cuando hace un cambio, no porque cambia, era un poco más la posibilidad, ¿no? Pero esa es mi perspectiva, ¿no? Entonces, de alguna forma, están las dos, ¿no? Con diferentes posiciones, pero al final, de alguna forma, lo que ocurre en la novela las une. En su visión, de alguna forma las une, ¿no? Aunque nunca tengan exactamente la misma perspectiva, pero de alguna forma lo que termina pasando es también un poquito lo que pasa en la sociedad, de alguna forma, ¿no? O sea, me parece a mí que la hermana es la posibilidad de pensar el país de otra manera. Es cierto. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias, y disculpa, yo no tendría que haber hecho la interpretación del final de la novela, porque eso es para el lector. No, porque cada lector pues sacará su propia interpretación. Sí, también, es cierto, ¿no? Es cierto, creo que también queda un espacio abierto, ¿no? Para el lector. Muchas gracias. Gracias a ti.